¿Qué tal, amigos de Noti Express MX? Les mando un cordial saludo. Pues bien, como ha reiterado en varias ocasiones el presidente López Obrador, está dispuesto a que en los próximos meses se realice una consulta en la cual decidirá la gente, la población decidirá si quieren o no llevar a juicio a expresidentes de la República. Y esta nota la trae La Expansión. Lo titula "Las razones por las que los expresidentes deberían ir a juicio, según AMLO". López Obrador dice que está en contra de juzgar a expresidentes para comenzar una etapa sin corrupción y dará sus razones para no hacerlo antes de la consulta. Pero si nos metemos a esto, lo hacemos. Cabe señalar que el presidente sí ha dicho que él prefiere no realizar este juicio a expresidentes, pero que si la población, o en este caso el pueblo de México, decide llevarlos a juicio, lo va a hacer. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, perfiló que se someterá a consulta el próximo 21 de marzo si se debe juzgar a los expresidentes, aunque adelantó que defenderá su propuesta de no hacerlo para comenzar una nueva etapa sin corrupción. En entrevista con Milenio Televisión, López Obrador señaló las razones por las que los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo en el poder desde 1988 hasta 1994, y hasta el tiempo de Peña Nieto, que en este caso sería de 2012 a 2018, cuando estuvo él en el poder, deberían enfrentar un juicio. Y estas serían algunas de las causas por las cuales se podría enjuiciar a estos exmandatarios. De Salinas de Gortari dijo que por privatizar los bancos, las minas y bienes públicos. Y es que, haciendo un poco de historia, durante el sexenio de Salinas, el ejemplo más importante de este tipo es cuando se privatizó Telmex, recordando que Telmex era una empresa de México y decidieron privatizarla. Se le vendió al grupo Carso. En ese entonces pagó $1,757 millones aproximadamente, y en poco tiempo Carlos Slim, que es el dueño de Grupo Carso, llegó a figurar entre las personas más ricas del mundo. Llegó a estar en primer lugar, de hecho. Cuando se dio este proceso, el gobierno mencionó que Teléfonos de México tenía un rezago en tecnología y falta de inversión. En pocas palabras, dijeron que Telmex no era rentable y que si se privatizaba, bajarían los costos al consumidor y mejoraría el servicio. Como que es muy parecido a lo que estaban diciendo precisamente de Pemex. Y resultó ser que Teléfonos de México sí era muy rentable. De Ernesto Zedillo, por convertir las deudas privadas en deudas públicas, que de hecho mencionó López Obrador que todavía estamos pagando intereses del Fobaproa, del famosísimo Fobaproa. Y esto se dio, hay que recordar que esto se dio ante la posibilidad de una quiebra financiera generalizada. Entonces el gobierno decidió activar el Fobaproa en 1995, otorgando subsidios, que significaba compra de las deudas de los bancos, y entonces esas deudas las transformaron en deuda pública, y por eso estamos pagando hasta ahorita todavía los intereses de ese movimiento que realizó el exmandatario. Se calcula que las deudas que el gobierno compró equivaldrían aproximadamente como a $552 mil millones. Es una cantidad impresionante de dinero. Y a referencia de AMLO, por eso debe ser juzgado Zedillo. De Vicente Fox, que estuvo en el mandato de 2000 a 2006 por entregar concesiones para la explotación minera, más o menos 20 a 30 millones de hectáreas. Y no obstante de toda esa extensión que le dio para explotar y saquear a México, porque en realidad es un saqueo, ratificó además un convenio para impedir al fisco mexicano cobrar gravámenes a empresas canadienses. En pocas palabras, para ahorrarles pagar más impuestos. O sea que en realidad México, ¿qué está ganando con eso?
Nada. A lo mejor Fox hizo sus tratos directamente con esa empresa y la empresa pues fácilmente le puede dar un moche a él por todo lo que está extrayendo de minerales en México. Las áreas en donde se está produciendo este saqueo es básicamente Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla. Por eso lo quiere también juzgar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó también que a Felipe Calderón, quien en su gobierno estuvo de 2006 a 2012, por declarar la guerra y convertir al país en cementerio. Se dice que aproximadamente fueron más de 121,000 muertos, el saldo de la guerra de Felipe Calderón contra el narco. Y esas cifras las dio el INEGI. Y por último a Peña Nieto por corrupción. ¿Pero por qué a Peña Nieto por corrupción? Porque se dice que en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto recibió precisamente dinero por la constructora Odebrecht. La forma en que hicieron llegar ese dinero a Peña Nieto fue por medio de Emilio Lozoya, quien se desarrollaba como coordinador del área internacional de la campaña presidencial. Por este hecho es que refiere el presidente que debería ser juzgado Enrique Peña Nieto por corrupción, y también porque durante su sexenio que se disparó la corrupción en México. El presidente electo explicó por qué someter a consulta el juicio de los expresidentes. Durante estos sexenios se creó, dijo, un grupo político económico, que son los que mandan, por lo que se requiere de la participación de los ciudadanos para llevar a cabo este proceso. Y volvió a reiterar que él dará sus razones para ir por el borrón y cuenta nueva. Pero refirió, pero si nos metemos a esto lo hacemos, pero que la gente sepa. Y sí es una de las cosas que a cada rato lo dice el presidente. En este sexenio nadie va a mentir, nadie va a ser tapadera de nadie. Él está dispuesto a que el pueblo de México sepa la verdad. Y también estaría dispuesto, en dado caso, a realizar la consulta, y si la mayoría de la gente dice que se juzgue a estos expresidentes, se va a hacer. Sin duda es un tema muy interesante. De hecho ya dicen que hasta Fox también se fue por eso de México, que anda por Suiza. Se va a poner bueno ese asunto durante los próximos meses. Por lo visto se acerca la hora de juzgar a los expresidentes. Y pues bueno amigos, por mi parte esa era la nota de información que les quería compartir. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Deben ser juzgados estos expresidentes? Déjenmelo en los comentarios. También les recuerdo que si se llegara a hacer esta misma consulta, hay que ir a votar, sobre todo para que se vea la participación ciudadana, el interés que tenemos cada uno de nosotros por tener un México mejor. Y bueno amigos, por mi parte eso es todo. Espero que les haya gustado la nota, que sin duda alguna será algo de lo que hablemos durante los próximos días, durante los próximos meses. Y si te gustó el video, por favor dale like y comparte para que mucha más gente se entere. De igual manera te invito a que veas mis otros videos y aprovecho para invitarte, si no lo has hecho, a suscribirte al canal. Por mi parte eso es todo y nos vemos en otra emisión. Saludos. Entonces yo estoy haciendo una condena, ¿sí?, política al sistema, al régimen neoliberal, que fue un desastre para México, porque no hubo ni siquiera crecimiento económico. Lo que hubo fue crecimiento en la pobreza, sobre todo en la corrupción. Esto que acabas de mencionar sobre los índices de corrupción es muy claro. Vean lo de Transparencia Internacional, cómo estábamos en corrupción cuando empezaron a medir y cómo estamos ahora en el mundo. Es de los países
México, desgraciadamente, con más corrupción. Aclaro, corrupción en el gobierno y en la élite del poder, no en el pueblo. Porque el pueblo de México, y esa es la paradoja, es de los pueblos más honestos del mundo. Lo que pasa que la llamada clase política, clase gobernante, la cúpula del poder, poder económico, poder político, los dos poderes que se alimentan y se nutren mutuamente, son de lo más corrupto, o eran de lo más corrupto que había en el mundo, no el pueblo de México. Pero eso es fruto podrido de la política neoliberal, que fue una política de pillaje, de saqueo. Busquen en el diccionario qué es privatizar. Y la definición es convertir lo público en privado. Eso fue lo que hicieron. Para eso estaba el gobierno. Y creció también, como nunca, la violencia. O sea, creció la desigualdad. Fíjense que cuando empezó la política de privatización, se profundizó la desigualdad en México como nunca. Y se puede probar con estudios del Banco Mundial. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos aquí hablando conceptualmente. O sea, no es un asunto político, es conceptual, o sea, de fondo. Entonces, más pobreza, más corrupción, más violencia. Mi condena es al régimen. Ahora, si queremos sancionar, enjuiciar a responsables, vamos a los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos. ¿Por qué abajo? Y si es abajo, ¿por qué nada más a unos sí y a otros no? Imagínense el daño que causaron quienes solaparon este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, esta política antipopular, entreguista, a quienes hasta les pagaban para aplaudir. Todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal. Es increíble, pero también pues somos libres, ¿no?, de pensar, pero en el fondo eso es lo que yo sostengo.